El biryani es un plato de carne y arroz que bajo varios nombres ha existido en India y otras partes de Asia durante miles de años, pero el término biryani es mucho más nuevo. Llegó a India en el siglo XVI con la invasión mogol, así que estoy recreando un biryani de ese periodo. El biryani es uno de esos platos que tiene tantas variaciones que me resultó difícil decidir cuál hacer. De hecho, es difícil definir qué es el biryani. Hay versiones que se hacen con cordero y cabra, pollo, carne de res, incluso pescado o camarones. También existen versiones vegetarianas. Algunas versiones incluyen papas, chiles, tomates y otras son un poco dulces con ciruelas, pasas o coco. Cada región en India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh y muchos otros países tienen su propia versión de biryani y luego dentro de cada región hay muchas versiones y básicamente cada cocina tiene su propia variación de este plato. Algunas cosas bastante consistentes sobre el plato son que generalmente no siempre se hace con carne y arroz y ghee, que es como mantequilla clarificada y especias, y ese plato ha existido durante mucho tiempo, aunque originalmente no se llamaba biryani, y lo que se llamaba biryani hace mucho tiempo no es lo que acabo de describir. Una de las recetas más antiguas llamada biryan o biryani proviene del Ain y Akbari, un documento del siglo XVI que describe la administración de la corte mogol durante el reinado del emperador Akbar el Grande. Y esa receta es para un plato de oveja que incluye ghee y especias pero no tiene arroz. Y en su núcleo hoy el biryani es un plato de arroz, pero hay platos de arroz en ese trabajo que son como biryani moderno, pero se conocen con los nombres de palau, kabuli y shula, y todos esos platos aún existen hoy, pero también han cambiado, y por lo tanto no son exactamente biryani, pero usando esos como plantilla puedo reconstruir un biryani de hace 500 años. Pide 10 ser de carne, 3,5 ser de arroz, 2 ser de ghee, 1 ser de gramo, 2 ser de cebollas, 1/4 de ser de sal, 1/4 de ser de jengibre fresco, 2 dam de ajo y pimienta redonda, canela, cardamomos, clavos, 1 dam de cada uno. Esto da 6 platos. Los ingredientes se dan en peso. Un ser equivale a 1 kilogramo y un dam a 20 gramos aproximadamente. Es genial que una receta tan antigua proporcione cantidades específicas de ingredientes, algo muy inusual. Lo que no nos da es una receta real. No hay instrucciones sobre cómo cocinar exactamente el plato del que están hablando. Así que tuve que mirar recetas más nuevas, y por más nuevas me refiero a como el siglo XIX y a principios del siglo XX, para darme algunas ideas sobre cómo preparar realmente este plato. Así que para hacer esta versión de biryani de 500 años, lo que necesitarás es 2,25 de libra o 1 kilogramo de carne. Estoy usando cordero, pero puedes usar pollo o res o prácticamente lo que quieras. También notarás que estoy reduciendo la cantidad real de la receta. La receta original dice que hace 6 platos, pero esos platos deben haber sido enormes porque son como 25 libras de carne. Luego, 2 tazas o 350 gramos de arroz basmati envejecido, 1 taza o 200 gramos de ghee sin sal, media taza o 100 gramos de garbanzos, luego una gran cebolla roja de 200 gramos en rodajas, luego 2 cucharadas de sal más sal para salar el agua para el arroz, 2 cucharadas o 25 gramos de jengibre fresco, un diente grande o 4 gramos de ajo, 1 cucharadita o 2 gramos de pimienta negra entera, media cucharadita o 1 gramo de vainas de cardamomo verde, media cucharadita o 1 gramo de vainas de cardamomo negro, 1 cucharadita o 2 gramos de clavos enteros y 3 pulgadas o 2 gramos de canela. Ahora, lo único que estoy agregando que no está en esta receta, pero está en la mayoría de las recetas en el Ajin Yakbari, es el azafrán. Es solo una pequeña pizca de azafrán en agua, y eso coloreará el plato, pero realmente no añadirá mucho sabor. Para empezar, remojar los garbanzos por varias horas y después cocinarlos a fuego lento en una olla pequeña con agua durante 30 minutos. Mientras tanto, tuesta las especias: canela, cardamomo negro y verde, pimienta negra y clavo en una sartén pequeña a fuego medio. Manténlas en movimiento y tóstalas por 2-3 minutos o hasta que estén fragantes. Puedes cocinar con las especias enteras o molerlas.
Elegí molerlas porque van a dar un poco más de sabor al plato cuando están molidas, y una vez que muelas tus especias o las dejes enteras, puedes trabajar en tu arroz. Comienza enjuagándolo en agua, cambiando el agua varias veces hasta que esté casi clara. 5 o 6 veces deberían bastar, y es crucial ser delicado con los granos al hacerlo para que no se rompan. Asegúrate de mantenerlos como granos largos. Una vez que el agua esté bastante clara, remoja el arroz durante 30 minutos antes de cocinarlo, y solo vamos a cocinarlo alrededor del 75% del camino, porque terminará cuando cocinemos todo junto al final del plato. Lleva un par de litros de agua a fuego lento. Añade cerca de 1/4 taza de sal y una pizca de las especias. Esto permitirá que el sabor de las especias penetre en el arroz mientras se cocina y expande. Hierve el agua a fuego lento, agrega el arroz escurrido y cocina por 4 o 5 minutos. Nuevamente, no deseas que esté completamente cocido. Al presionar un grano de arroz con el dedo, debería quedar una pequeña parte dura en el centro. Escurre el arroz y enjuágalo con agua fría para detener la cocción. Derrite la mantequilla clarificada en una olla grande a fuego medio. Cuando esté caliente, agrega las especias restantes. Esto dará sabor a la mantequilla clarificada, lo que ayudará a saborizar la carne, pero antes de eso, cocinaremos las cebollas. Agrega las cebollas a la mantequilla clarificada caliente, espolvorea sal y cocina hasta que se doren. No quieres que se quemen, pero sí que estén bien doradas, probablemente unos 10 a 12 minutos. Luego retira tantas como puedas de la olla y déjalas a un lado. Si quedan algunas dentro, está bien. Luego agrega el ajo prensado y el jengibre fresco. Revuelve eso en la mantequilla clarificada y cocina hasta que el olor del ajo se disipe, 1 minuto aproximadamente. Luego agrega la carne y espolvorea el resto de la sal. Dora la carne hasta obtener un bonito color por un par de minutos, luego reduce a fuego lento. Pon la tapa y deja que la carne continúe cocinándose durante otros 10 minutos aproximadamente hasta que esté mayormente cocida, y una vez que lo esté, podemos armar nuestro biryani. Entonces, la forma tradicional de cocinar biryani es un proceso llamado dum pukt, que en persa significa cocinar a fuego lento, y hay mucha controversia sobre dónde comenzó realmente esta práctica. Si fue en Asia Occidental, Oriental o Central, pero para entonces ya se estaba utilizando prácticamente en todas partes hace 500 años. Lo que es, sin embargo, es cocinar en una olla de barro, aunque hoy en día a menudo usan ollas de metal sobre un fuego bajo, y luego en lugar de una tapa pondrían un poco de masa en la parte superior para que la comida dentro pudiera simplemente cocerse al vapor, específicamente masa de chapati para la cual Ajin Jakbari tiene una receta. Pide 10 ser de harina, 5 ser de leche, 1,5 ser de ghee, 1/4 de ser de sal, y en realidad es muy fácil de hacer y no vas a necesitar casi tanto como pide la receta. Necesitas una 3/4 tazas o 225 gramos de harina de trigo integral, un medio taza o 125 mililitros de leche entera, un 3 taza o 70 gramos de ghee y una cucharada o 6 gramos de sal. Mezcla todos los ingredientes para formar una masa y luego amásala durante unos 10 minutos o hasta que esté suave y elástica, y eso es todo. Es muy simple. Normalmente se cocina en una plancha y luego se come el pan, pero nosotros lo usamos como tapa. Así que consigue una olla apta para horno y pon suficiente de la mantequilla clarificada en la que se cocinó la carne para cubrir el fondo. Luego pon una capa de carne y luego una capa de garbanzos, y encima de eso va el arroz con solo un poco de agua de azafrán junto con otro chorrito de mantequilla clarificada. Coloca capas alternas de cebollas cocidas y los demás ingredientes. Carne, garbanzos, arroz, agua de azafrán, mantequilla clarificada y cebollas. Extiende la masa hasta un grosor de 1/4 de pulgada o menos y colócala sobre la olla, presionando los bordes para sellarla bien. Esto se trata de mantener el vapor dentro de la olla durante la cocción, así que asegúrate de sellarla bien. Una vez sellado, hornéalo a 325 grados Fahrenheit, 160 grados Celsius, durante aproximadamente 2 horas hasta que la masa esté bien dura. Puede que se quede plano, puede que se infle, no importa siempre y cuando el vapor no salga. Ahora, como dije, este es solo uno de los muchos estilos de biryani que existen y podría ser la versión que se sirvió en la corte de los mogoles en el siglo XVI, aunque no lo habrían llamado biryani. Pero parece que ese es el momento en que el término biryani llega a India. Pero muchas personas piensan que
Solo porque el término proviene de Persia alrededor de este tiempo, el plato en sí también proviene de Persia alrededor de este tiempo, y eso creo que es falso. Así que asegúrate de darle me gusta a este video, suscríbete a Tasting History mientras te cuento algunos de los orígenes más antiguos del biryani. A menudo se dice que el biryani llegó a la India con la fundación del Imperio Mogol bajo Babur en el siglo XVI, y eso es probablemente porque la palabra biryani probablemente proviene del persa, que era el idioma hablado por la corte mogol. Probablemente proviene de la palabra persa biryan, que significa freír, o asar o birinch, que significa arroz, o una combinación de ambos. Pero aunque la palabra puede haber aparecido en la India en ese momento, el plato realmente había existido durante mucho tiempo antes de eso, dependiendo por supuesto de cómo definas biryani. En su esencia es un plato de carne y arroz que se cocina con ghee y que aparece durante el periodo védico, aproximadamente 1500 años antes de que los mogoles incluso llegaran a la India. En uno de los Upanishads, escritos alrededor del siglo VII a.C., hay un pasaje que dice que aquel que desea que un hijo le nazca, que sería un erudito, miembro de las asambleas y hablante de hermosas palabras, que estudiaría todos los Vedas y alcanzaría una vida plena, debería tener arroz cocido con la carne de un toro vigoroso o uno más avanzado en años, y él y su esposa deberían comerlo con ghee. Entonces, serían capaces de producir un hijo. Así que esencialmente, un buen biryani de res hará que tu hijo sea la envidia de los demás. También me pareció realmente interesante que este documento, esta escritura del hinduismo, habla sobre comer carne de res, y así que hice un poco de investigación y resulta que la prohibición contra comer carne de res es mucho más compleja de lo que jamás había pensado. Pensé que estaba totalmente prohibido, y según algunas cuentas lo está, pero según otras habla de cómo históricamente no lo estaba en el pasado, pero solo si era un toro y solo durante ciertos rituales. Hay mucho en línea sobre este tema y desafortunadamente no tuve tiempo para profundizar completamente en el asunto, pero es mucho más complejo de lo que sabía. En el antiguo texto del Valmiki Ramayana existe una versión sin carne de res de este plato, aunque con otro nombre. El Ramayana es un poema épico sobre la vida de la deidad Rama, probablemente escrito unos siglos después del Upanishad, y gran parte de la narrativa se centra en el exilio de Rama de Ayodhya. Es exiliado al bosque con su esposa Sita y su medio hermano Lakshmana, y mientras están en el bosque se ven obligados a cazar venado, que cocinan con arroz y ghee en un plato llamado Mamsaldana, y cuando después de 14 años termina su exilio y están navegando de regreso a la ciudad, anuncian a la diosa del río Ganges, o Ganga, después de regresar a la ciudad de Ayodhya, te adoraré con 1000 ollas de la sagrada bebida Sura y Mamsaudana, bien preparada para los rituales solemnes. Se cree que Sura es una bebida alcohólica hecha de grano, así que esencialmente estaban tomando cerveza y biryani. Ahora, estos textos antiguos no mencionan que se usen especias para hacer este plato. Probablemente lo estaban, pero no lo mencionan, pero hay otros textos antiguos que sí mencionan especias en otro plato similar a este. Uno proviene de un poema del pueblo tamil que estaba en la parte más meridional de la India, y es un plato llamado unsuru, que supuestamente fue servido por el rey Velpari a su gente. Unsuru literalmente significa arroz con carne y se hacía con ghee y especias, y había un plato similar que se decía que era servido por las mujeres de la raza aitria que se quedaban en chozas. Te atenderán bien y te darán arroz y venado en salsa de tamarindo. Otro texto antiguo, el Bhaktar Panam, es un texto de cocina real. Habla sobre muchos y muchos alimentos y básicamente cómo prepararlos. Supuestamente era el texto de cocina del legendario rey Nala, lo que lo situaría hace unos 8000 años. Muy improbable, pero aún así se escribió hace mucho, mucho tiempo, al menos en el siglo XII. Describe varios platos que son esencialmente biryani. Están hechos de varias carnes, incluyendo codorniz o pollo, que luego se cocinan con ghee y se añaden al arroz y se aromatizan con leche de coco, alcanfor y almizcle, y luego se cocinan a fuego lento en una olla con tapa. Eso es biryani. Los sabores pueden ser un poco diferentes debido a algunas de las especias, pero esencialmente ese es el plato.
por lo que está claro que el biryani, bajo un nombre diferente, ya existía en India mucho antes del siglo XVI, cuando se fundó el Imperio Mogol. Sin embargo, está claro que los cocineros persas que utilizaban los emperadores mogoles le dieron su propio giro al plato. Exactamente todo lo que hicieron no está claro, pero es probable que aquí es donde empezamos a ver mucho uso de azafrán, ya que era una característica distintiva de la cocina persa en ese momento. El yogur también era un ingrediente común en la cocina persa, por lo que es probable que también fue entonces cuando comenzó a incorporarse al biryani. Hoy, por primera vez, estamos usando este ingrediente en un plato que algún día se llamará biryani, pero podríamos hacer algunas suposiciones educadas. Lo que creo que es interesante es en realidad por qué esos cocineros persas estaban allí en primer lugar, porque cuando Babur, el fundador del imperio mogol, fue a Hindustán o India, utilizó cocineros hindúes, así es como los llamaba Hindustán. Usó a los cocineros que ya estaban allí sin mayores problemas hasta que ocurrió un incidente. Verás, cuando Babur conquistó el sultanato de Delhi, mató al sultán Ibrahim Lodi en la batalla de Panipat, pero por alguna razón a Babur le gustaba mucho Dilawar Begum, que era la madre de este rey que acababa de matar o asesinar en batalla, así que la llevó a su hogar y la trató como una figura materna, pero ella solo era... Nunca realmente pudo superar el hecho de que Babur había matado a su hijo y por lo tanto ella conspiró con los cocineros del palacio para envenenar a Babur y él tenía unas memorias que realmente escribió y habla sobre este envenenamiento. El viernes comí un plato de pelo y zanahoria frita, tomé unos bocados de la comida envenenada sin notar ningún sabor desagradable. Luego me sentí enfermo. Tras retorcerme un par de veces vomité. Me volví sospechoso. Bueno, entonces un perro se acercó y comió algo del vómito como suelen hacer los perros, y también se enfermó. Y luego, solo para asegurarse, Babur hizo que un par de sus hombres probaran la comida y también se enfermaron, y así. Después de algunas preguntas contundentes al cocinero, el cocinero reveló toda la conspiración y dio nombres. Fue el cocinero, el catador de alimentos real, un par de sirvientes y luego, por supuesto, la madre. Pero Babur, siendo indulgente, por supuesto, solo pensó, ¿sabes qué? Dejémoslo pasar. Estoy bromeando. Hubo una masacre. Al catador lo corté en pedazos, al cocinero lo desollé vivo. A una de las mujeres la aplasté con un elefante, a la otra la disparé con un arcabuz. A la anciana la mantuve bajo custodia. Ella encontrará su destino, prisionera de su propio acto. Así que no es de extrañar que Babur haya perdido su fe en los cocineros de Hindustán y en su lugar trajo algunos cocineros persas, aunque hay algunos registros que dicen que probablemente fue su hijo Humayun quien los trajo. Las fechas no están del todo claras, pero lo que sí está claro es que durante la segunda parte del reinado de Humayun en los 1550, la mayoría de los cocineros en el Palacio Real eran originarios de Kabul y sería un descendiente de uno de estos cocineros, quien figura probablemente en la historia más famosa del origen del biryani. Esto, por supuesto, es totalmente falso. Es una historia divertida, aunque probablemente no sucedió exactamente como se contó. Fue durante el reinado del quinto emperador mogol, Shah Jahan. Un día, su emperatriz Mumtaz Mahal va a visitar los cuarteles del ejército mogol solo para descubrir que los soldados se ven débiles y desnutridos. Obviamente, esto no podía continuar, así que llama a uno de sus cocineros persas y le dice que prepare algo para estos chicos, que los nutra y los haga lo suficientemente fuertes para luchar. Y el cocinero lo piensa y luego prepara un gran lote de arroz con carne y ghee, creando biryani por primera vez. De nuevo, esto claramente no sucedió y había estado alrededor durante mucho tiempo antes de eso, pero es una historia divertida e incluye probablemente una de las figuras más famosas de este periodo, Mumtaz Mahal, a quien conocemos porque su tumba, que su esposo construyó para ella, es muy famosa, el Taj Mahal. Así que sí, el biryani bajo varios nombres diferentes ya existía claramente en India para este tiempo. Y a medida que pasaban los siglos, simplemente comenzaron a surgir más y más variedades del plato, pero aún bajo diferentes nombres. El mismo plato exacto y documentos de la época pueden referirse como pilaf, pilau, palau o biryani y varias otras palabras, y esa tradición se mantuvo hasta incluso el principio y mediados del siglo XX.
Muchos libros de cocina de la India en el siglo XIX y principios del XX usan los términos palau y biryani de manera intercambiable. Hay demasiadas variaciones de este plato como para llegar a una definición definitiva de lo que incluso es el biryani, y mucho menos exactamente cuándo obtuvo ese nombre. Definitivamente no tenía ese nombre en el siglo XVI. ¿Qué es la época del biryani que estoy a punto de comer? Después de cocinar el biryani en el horno durante unas horas, sácalo y cuando estés listo para comerlo, rompe el pan de la superficie y sirve. Y aquí tenemos el biryani mughal del reinado de Akbar el Grande. Las especias en esta casa en este momento huelen tan bien. Son casi abrumadoras solo los olores, pero huele tan bien. Al abrirlo pensé que había maíz en el plato, pero no. De lejos, los garbanzos cocidos parecen maíz, pero son garbanzos. Aquí vamos. Está caliente. Mucho sabor. Wow. Eso es tan bueno. Tiene tanto sabor. Wow, incluso sin marinarlo. No puedo imaginar cómo agregar más sabor a un plato, La mantequilla clarificada, creo, y creo que es importante esparcirla por todo porque hay tanto sabor de las especias en la mantequilla clarificada misma. Así que incluso después de cocinar cosas en ella, rociarla por todo el arroz va a ayudar a dar sabor al arroz. Sí, uno más. No sé si realmente son necesarios los garbanzos. Está bien, los garbanzos no tienen mucho sabor, así que podrías omitirlos o cambiarlos por otro tipo, pero la carne y el arroz son los protagonistas del biryani, eso es lo esencial del plato. Lo realmente interesante del arroz es que al mismo tiempo es ligero y esponjoso porque ha sido cocido al vapor, pero también untuoso, algo grasoso debido a la cantidad de ghee que hemos utilizado. Entonces es como una mezcla entre arroz al vapor y arroz frito. Y me encanta. Eso es delicioso. Definitivamente una receta que vale la pena hacer, aunque requiere mucho trabajo. La mayoría de los platos indios tienen muchos ingredientes, pero definitivamente valen la pena. Me aseguraré de poner esta receta en el sitio web de Tasting History. Nos vemos la próxima vez en Tasting History.